Bueno, ya está con nosotros el pastor Sigfredo Arce, listo para compartir una palabra, listo para compartir, oigan, unas herramientas extraordinarias. Ustedes saben que esta sección es una sección que se llama llamados o llamados, evidencias de un ministerio centrado en Cristo. Así que ciertamente el pastor nos ha estado dando un recorrido por tantas experiencias tan lindas, unas herramientas tan poderosas, mirando historias de hombres y mujeres de Dios llamados por Dios, esos elementos que hicieron de sus llamados unos llamados fuertes, poderosos. Y qué bueno es que podemos seguir afirmando la experiencia del llamado de Dios. Y saludos a Ada. Ada, un abrazo desde Chile. Dice que en Chile cambió el horario. Ada, dinos cuántas horas son o si cuánto es allá, si son 2 horas antes o 1 hora antes o están más adelantados. Déjame saber cómo es ese cambio de hora allá en Chile. Pastor Sigfredo Arce, él es pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Santuario de Adoración en Trujillo Alto. Qué bueno, pastor, que estás con nosotros. Son las 8:07. ¿Cómo estás? Bendiciones, Semidey. Qué bueno poder escucharte hoy martes aquí en tu programa de Tertuliablemos. Saludamos a todos los hermanos y ministros que nos están sintonizando en esta hora. Quiero rápidamente compartir un texto hoy porque es bastante largo contigo de lo que voy a expresar en esta mañana. Está en Jeremías 28, capítulo 28 de Jeremías, del libro de Jeremías. Y dice como sigue: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azul, profeta, que era de Gabaú, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. Y el Nabucodonosor, rey de Babilonia, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Oye, tenía que leer esta palabra larga, Semidey. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de los llamados, de los llamados. Pero ahora hoy vamos a hablar de esos llamados, que Dios no los llamó. ¿Y por qué es importante? Porque se levantan este tipo de profetas en tiempos que son importantes para las naciones. Esta historia, este momento histórico, no se ponen de acuerdo los historiadores, 586, 587, era un año bien importante cuando Nabucodonosor viene a entrar al pueblo de Israel y le tumba el templo de Salomón y lo destruye, lo hace añico.
entraron, bueno, dicen los historiadores que entraron esgrimiendo sus lanzas en el aire cuando entraron al templo para matar al Dios de Israel, porque se decía que el Dios de Israel habitaba en el templo. Y se llevaron la reina madre, los artesanos, los sacerdotes, por ahí se fue Ezequiel, por ahí se fue Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, toda esa gente se fueron por ahí para abajo. La reina madre, se llevaron los utensilios, los vasos sagrados, que después Belsasar se puso a jugar con los vasos sagrados. Así y Dios le escribió con una mano en la pared, escribió Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pero qué importante es esto, porque Ananías se levanta en medio de toda esta problemática que hay, donde Israel va a sufrir uno que va a transformar la historia, porque para la mente judía jamás ellos pensaron que ese templo podía ser destruido, porque en ese templo habitaba Dios. Y cuando ellos vieron su templo hecho pedazos y miles murieron, centenares de gente murió, esto cogió la fe de ese pueblo y la quebrantó de una manera tremenda. Pero se levantó un profeta llamado Ananías. ¿Qué es el profeta? Que no habla, no habla con la voz de Dios. Es el profeta, son estos profetas que se levantan, y mira que se están levantando, profetas en el siglo XXI medio raro, y lo estamos escuchando mucho en las redes. Son estos profetas que les gusta llevar el mensaje que la gente quiere oír. El mensaje es ese que es música, como dice por allá, a los oídos de la gente. Es el profeta, como decía un pastor que yo me crié en esa iglesia, es el profeta de la cháchara, de lo bueno, del baile, de la baraja. Que no me hables duro, tú sabes, cántame canciones de amores, tú sabes, no me digas la verdad, porque Jeremías es el verdadero profeta, el que está ahí hablando y está diciendo, ustedes van a ir cautivos a Babilonia y allí van a estar 70 años y Nabucodonosor no va a soltar la gente que se llevó, no van a volver de regreso hasta 70 años. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra, porque Ananías es el profeta falso, es el que Dios no llamó, es el que le endulza los oídos a la gente y no le dice la verdad, es el que le pasa la mano, es el que no habla en el nombre de Dios, es el que se acomoda a las situaciones para no perder las posiciones, es el profeta que está siempre. Los profetas falsos son muchos. Cuando en el Primera de Reyes también había otro profeta que se llamaba Micaías, y había 400 profetas en la corte y estaban profetizando y le dijeron al rey, mira, vete tranquilo a la guerra, que con estos cuernos tú vas a vencer al enemigo, y que si esto, que si lo otro. Y mandaron, hay otro profeta más por aquí, y mandaron a buscar a Micaías, y Micaías le dijo al rey, tú no vas a volver de la guerra, tú vas a morir. Y el tipo se disfrazó para que no lo mataran. Y uno de los enemigos lanzó una flecha, dice a lo loco, al azar, y salió la flecha y lo cogió y lo mató. Mire, mi hermano, porque el profeta verdadero la pega. El profeta verdadero es el que nadie quiere. El profeta verdadero es el que todo el mundo persigue. Y tú estabas hablando exactamente antes de la entrada mía, aquí, estaba hablando de Jesús, que es el modelo perfecto. Es decir, yo voy a la cruz, tú sabes, por mi mensaje me van a matar, por lo que yo he dicho, por lo que yo he señalado, porque yo le metí las manos a la institución religiosa de este pueblo, que era corrupta, que ese era un templo corrupto, y por eso lo mataron, por eso lo persiguieron, por eso lo rechazaron, porque hablaba la verdad. Y la gente que habla la verdad va a ser rechazada. Y hay mucha gente que le gusta que en el púlpito le hablen mentiras, los engañen, que le lleven mensajes que son los que ellos quieren oír. Yo he escuchado hasta miembros de iglesia que dicen, entonces, pastor, la semana que viene no habla de chavo, me molesto, porque yo quiero hacer chavo, porque eso es lo más importante, hacer dinero. Y ese no es el mensaje que dice la Biblia. Y cuando tú le hablas de que esto está mal, que hay que caminar correctamente, que hay que arrepentirse, que tenemos que vivir en santidad, separados para el Señor,
no le gusta ese mensaje. Ananías es el profeta falso y ahora se están levantando profetas falsos. Estuve oyendo antier una persona que acaba de decir por la radio y por la radio, no, por las redes sociales, que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios. Y lo malo no es eso. Mucha gente diciendo amén a eso. Y cuando usted escucha eso, pues tenemos que apercibirnos, porque el verdadero profeta que Dios ha llamado es el que habla en el nombre de Dios y no le tiene miedo a la cárcel, no le tiene miedo a que lo persigan, no le tiene miedo a que lo señalen, no le tiene miedo a que lo juzguen, porque cuando él habla en el nombre de Dios, lo que habla se cumple. Te dejo por ahí el micrófono. Mira, hermano mío, tengo por aquí a gente conectada, mucha gente conectada con nosotros. Quiero agradecer a todos los que están ahí conectados. Veo mucha gente que por primera vez se conectan con nosotros. No sé los lugares de procedencia, pero sabemos que están ahí. Quiero agradecerles a ustedes. Gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, estamos aquí. El único programa virtual de mentoría virtual para pastores y para pastoras, para el liderato de nuestras iglesias. Aquí estamos. Sobre 22 pastores y pastoras pasan durante toda una semana para compartir temas específicos para los pastores y las pastoras y darles herramientas para que su desempeño ministerial ciertamente sea un desempeño con herramientas en la mano para poder ser bendecidos en sus ministerios. Así que estamos gozosos por esta experiencia y te invito para que ciertamente puedas compartir esta transmisión con otros y con otras que sean bendecidos. Pastor, para entregarte de manera inmediata, me hace sentido cuando estás hablando todas estas expresiones y a la misma vez, más que sentido, me lanza un reto a presentarle hoy a los pastores y las pastoras que tenemos un discurso de buenas noticias, que tenemos un discurso que darle a nuestras congregaciones, qué es lo que nosotros vamos a compartir con nuestros hermanos y hermanas, o compartiremos una palabra que es la que ellos quieran escuchar, o es la palabra que Dios quiere que la gente escuche. Yo creo que la línea esta mañana, ¿verdad? Y donde cada uno de nosotros debemos de pararnos y evaluar, porque Jesús, que es el modelo por excelencia, es capaz de decirle a la gente que le esté escuchando que Jesús viene a traer una palabra buena. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es el evangelio. Y el mismo Jesús, que es el evangelio, el mismo Jesús está diciendo: hay dos caminos, tú escoges, o escoges la vida o escoges la muerte. Una fuente no puede dar dos aguas, la da dulce o la da amarga. Jesús confrontaba a sus oyentes. Entonces, la pregunta que cada pastor y cada pastora, Pastor Sigfredo, para entregarle, deberíamos todos hacernos es: ¿dónde estoy yo? ¿En dónde yo me voy a situar? ¿Me sitúo en el lugar donde mi palabra y mi expresión será para que la gente se mantenga tranquila y contenta conmigo y la percepción sea que, ¿verdad? Que el pastor, oye, tú sabes, o la pastora, qué chévere, y aquí estamos chilling, o somos este pastor y pastora que tenemos un sermón de esperanza, un sermón de buenas noticias, pero a la misma vez un sermón donde le decimos a la gente que tenemos que ser a la manera de Jesús. Me parece que eso es un tremendo reto, pastor. Sí, sí. Y cuando miramos, mira, hay un pasaje de la Biblia cuando Jesús está hablando y enseñando y Pedro se le acerca y le dice: mira, la gente se está yendo por lo que tú estás diciendo. La gente se está yendo. Y Jesús se le queda mirando y dijo: ¿y tú también te quieres ir? Tú sabes, tú también te quieres ir. Porque él está enseñando y está diciendo unas cosas que a la gente no le gusta. Entonces la pregunta es: si es verdad que de toda palabra que sale de la boca de nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios algún día, ¿qué es lo que estamos promulgando dentro del púlpito? ¿Qué hablamos? Yo sé que nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Jeremías lo tenía. Jeremías le dijo al pueblo: ok, Nabucodonosor entró, se llevó los utensilios sagrados, se llevó la cortina, se llevó el candelabro de oro que había, se lo llevó para allá, para Babilonia.
se llevó cautivo a los sacerdotes, se llevó cautivo a Ezequiel, pero Jeremías dijo, no se preocupen, allá Dios los va a acompañar también. Y Dios estaba rompiendo la estructura religiosa de un pueblo que pensaba que solamente Dios habitaba en el templo y no podía salir de su tierra. Y sin embargo, Ezequiel lo ve allí junto al río Quebar y dice Ezequiel que vio un Seara, que es una tormenta de fuego donde Dios muestra su gloria, y su gloria es el cabot de Dios, que significa el poder, la riqueza, la sustancia y el peso de Dios. Así que Dios estaba en Babilonia con su pueblo, porque donde está su pueblo, ahí está el Señor. Y ese es el mensaje de esperanza. Y Jeremías le dice, él va a entrar, va a volver y se va a llevar cautivo a todo el mundo, y este templo lo va a hacer pedazo. Pero allá en Babilonia ustedes van a comprar casa, ustedes se van a casar, allá en Babilonia ustedes van a orar por esa tierra, van a estar 70 años, los voy a disciplinar, pero van a volver otra vez. Ese es el mensaje de esperanza de Jeremías. Pero cuando tú ves a Ananías hablando, este es el que habla en el nombre de Dios, y Dios no lo ha llamado a hablar en su nombre. Y uno tiene que tener cuidado con los falsos profetas que se están levantando en el siglo XXI, que están hablando en el nombre de Dios y dicen, Dios me dijo y Dios dijo esto, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Y entonces maquillan el sermón, lo maquillan, lo acomodan al apetito, a los deseos de la gente. Y yo creo que sí tenemos un mensaje de esperanza, pero la gran pregunta es, como mencionaste, lo que estamos hablando desde el púlpito, ¿es lo que Dios nos ha mandado a hablar? Es lo que Dios nos ha dicho que tenemos que decir, aunque sientas aunque tú veas que la gente siente que le está metiendo clavos por las costillas, diciendo, oye, esa palabra es dura, pero es la palabra que confronta, es la palabra que forma, es la palabra que no vuelve atrás vacía, es esa palabra que crea carácter en la vida de la gente. Y entonces no podemos ir, yo por lo menos, yo pienso que no debemos ir al púlpito a decirle, a predicar lo que la gente quiere oír, sino a exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha revelado a mi vida a través de su palabra, para decirle al pueblo. Porque Pastor, cualquier palabra que venga de la boca de Dios va a ser una palabra que construye. Mira, pastor, esto que voy a decir ahora lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto a nuestra audiencia, pero voy a compartirla y con el cuidado y el respeto a todos. Pero si hay algo que el tiempo nos ha dejado claro saber, y me parece que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos presentó, y siendo él mismo siendo profeta, él mismo siendo sacerdote, él mismo siendo la ofrenda. Si algo nos presenta el testimonio de Jesús, es que mirar a Jesús, mirarlo a él y mirar el modelo de Jesús, con solamente mirarlo a él, ya nosotros tenemos el mensaje y no tenemos que depender de profetas que vengan de ningún lugar a hablarnos. O sea, ¿y qué pasa? Que muchas veces, y nuevamente con mucho respeto, y yo afirmo y creo en el profetismo, y creo que Dios usa a la gente, y creo que Dios usa a las personas para compartir un mensaje, una palabra, y yo estoy de acuerdo. Yo no soy, ¿verdad?, de tradición donde se piensa el corte teológico que piensa que ya los ministerios y ya los dones cesaron. No, yo pienso que los ministerios y los dones están para bendecir la iglesia, pero no hay una profecía más grande que el testimonio de Jesús. Jesús es el testimonio y la profecía más grande, y en él nosotros tenemos suficiente evidencia para poder compartir palabra con nuestra gente y nosotros saber dónde situarnos. O sea, yo mirar a Jesús, y si yo quiero ser imitador de Jesús, solamente con hacer lo que él hizo, me va a dejar claro dónde yo tengo que estar situado. ¿A dónde estoy yo? Si yo me convierto en un profeta para alimentar los oídos de nuestra gente, o un profeta donde ciertamente hará que el oído de nuestra gente chille, porque la palabra que se les está dando los confronta, porque al final del día es una palabra de buena noticia, aunque sea confrontadora, porque los modelos teóricos, la confrontación
no es el sacudimiento de una persona o que yo lo cojo y lo estrujo. La confrontación es un punto de vista distinto al que el aconsejado no tenía claro. Así que yo confronto a una persona cuando yo le doy un punto diferente, una visión distinta a lo que la otra persona tenía. Y ya con eso yo lo estoy confrontando. Por eso Jesús confrontaba a la gente, porque les presentaba unos elementos y unos puntos de vista que ellos habían perdido, y ese punto de vista de Jesús los confrontaba con su realidad, pastor. Exactamente. Mira, hay un pasaje donde Jesús está, creo que en Marcos, está con sus discípulos y de momento aparece, ve una higuera y él mete la mano dentro de la higuera. Al templo se le conocía como la higuera. Cuando él mete la mano dentro de y ve que no tiene fruto, la maldice. Y al templo se le conocía como la higuera. Al otro día va al templo y allí es que vuelca la mesa. Porque dieron, este templo lo han convertido en... Mira qué mensaje, es un mensaje súper fuerte. Durísimo. Eso fue un mensaje que tú dices, Dios, ¿y qué se cree este individuo? Pero era, como acabas de mencionar, confrontaba a la gente. Ese es el mensaje. Quizá no era música a los oídos para la gente, pero es un mensaje que redarguye, es un mensaje que levanta, porque nos confronta y nos mete de nuevo en la dirección correcta donde tenemos que caminar con el Señor. Pero el peligro, como te estaba hablando de este pasaje, de como gente como Ananías, que hablan en el nombre de Dios, pero Dios no los llamó a hablar en su nombre. Esos son llamados. Y hay mucho, y es preocupante que ahora en las redes sociales, en medio de esta crisis a nivel mundial, usted tiene que tener cuenta a quién usted está escuchando. Mucho profeta por ahí. Mucha gente rara que se está levantando. Muchísimo. Muchísimo, pero un montón diciendo cosas raras y cosas que no están en la Biblia, vaticinando, estirando el texto, y uno tiene que tener el cuidado, hermano, cuidado, porque podemos caer en la dirección incorrecta. Yo creo que es importante saber, ir a la palabra del Señor, y nosotros como ministros de Dios, ir a la palabra para que Dios nos hable y sin temor alguno decir lo que Dios ha dicho que tenemos que decir, porque Dios respalda su palabra, y cuando usted habla y dice lo que tiene que decir, yo le garantizo que Dios va a cuidar su vida y va a cuidar su ministerio y lo va a respaldar y lo va a bendecir de una manera poderosa. Mire todo lo que pasó Jeremías, todo lo que pasó, y Ananías antes de un año se murió, pero Jeremías, mire que lo metieron en una cisterna, que le metieron, lo metieron en el cepo, lo iban a matar, lo amenazaron de muerte. Mire, Jeremías, cuando se acabó todo, Dios le dijo, mira, ahora vete, cómprate un terreno en Egipto y vete y retírate allí en Egipto. Y él compró el terreno y se fue para allá y se retiró en Egipto. Jeremías, deja la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó. Dios cuidó a Ezequiel. Dios te va a cuidar a ti, porque si Dios te llamó, Dios te va a cuidar. No podemos tener temor de nada, porque si Dios nos llamó de verdad, y no somos ni llamados con él, sino llamados por Dios, Dios te va a cuidar en el ministerio. Dios te va a ayudar, no importa lo que pase, no importa que la tierra tiemble y que los montes se traspasen a la mar. Dios te va a cuidar, porque la vida tuya está escondida en las manos del Señor. Y Dios, y el Señor dice, los míos nadie me lo va a atar de mi mano, y yo tengo tu nombre escrito en la palma de mis manos. Tú sabes, Dios te va a cuidar en el ministerio y te va a bendecir de una manera tremenda. Y eso que tú digas en el nombre de Dios, porque Dios te dijo que lo dijera, eso no va a volver atrás vacío. Y la gente se va a dar cuenta de que sí, tú eres de Dios y que Dios te llamó. Pero estos falsos que se están levantando ahora, ojo con ellos, porque hay que ponerle una luz roja. Es peligroso la gente que se está levantando en medio de esta pandemia a través de las redes sociales, hablando en el nombre de Dios, y Dios no los ha llamado. Mire, por eso, pastor y pastora, hay que escudriñar los espíritus. Si no es bíblico, no lo compre. O sea, si no es bíblico, si no está en la escritura, si no pasa el sedazo bíblico, no es palabra de Dios. No lo es. Si algo ya he aprendido con los años, y lo digo con mucha candidez,
Y nuevamente creo en el ministerio del profetismo, creo que Dios usa a la gente. Pero por encima de Dios usarme a mí o usar a cualquiera, está el modelo de Jesús. Yo voy a mirar a Jesús y en Él me voy a enfocar. En Él. Pastor y pastora, predica la palabra, no tengas miedo, predícala, predica la palabra de Dios, predícala. No importa que la gente se pueda, a veces los pastores decimos, déjame invitar a alguien para que, pues tú sabes que a veces la gente como que se aburre de uno predicando, ni qué sé yo, que venga alguien, o déjame buscar un profeta, un evangelista que venga para que, tú sabes, para que la cosa fluya. Predica tú, nadie mejor que tú para predicar en la iglesia. Dios te va a usar, por eso Dios te llamó a ti, pastor y pastora, para que seas tú quien lo haga, para que seas tú quien lo hagas. Y me parece que es importante que cada uno de nosotros podamos tener estos elementos claros sobre la experiencia de lo que hoy el pastor Sigfredo nos está presentando. Me parece que es un tremendo tema donde todos y todas debemos de tener esta conciencia clara. Me parece que sí, pastor Sigfredo, me parece que ha sido una tremenda experiencia hoy. Sí, sí. Cuando vamos a todos los modelos bíblicos, de toda esa gente que Dios los mandó a hablar en su nombre, y hablaron, como decían ellos, vive mi alma y vive Jehová. Tú sabes, y se expresaban, Dios respaldaba. Les costó que los persiguieran. Bueno, el mismo Esteban, cuando tú vas al libro de los Hechos, dice que Esteban lleno del poder, es un diácono lleno del poder de Dios. No, dice que cuando estaba hablando y exponiendo su palabra, no podían resistir y por eso lo apedrearon. Sí. Apedrearon. Pero ¿qué dijo Esteban? Veo los cielos abiertos. Sí. Y al Hijo de Dios sentado a la derecha, a la diestra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todos aquellos que expresen la palabra de Dios, que expongan la palabra de Dios, que estén llenos del poder de Dios, siempre van a ser gente de cielos abiertos. Siempre van a ser gente de cielos abiertos. Todos aquellos que hablen en el nombre de Dios y no tengan temor, que la gente resista la palabra, que la gente se moleste, siempre esos ministerios serán ministerios de cielos abiertos, siempre, donde verán el rostro de Dios. Amén. Me parece que esta mañana, una mañana interesante, pastores, pastoras, así es Tertuhablemos. Nuevamente, gracias a los que veo que se conectan con nosotros. Veo personas nuevas que en otros momentos no los habíamos visto por ahí conectados con nosotros. Y qué bueno es que tenemos mucha gente que se conecta, que están conociendo de lo que es Tertuhablemos. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Es el único programa en las redes sociales, en todo el planeta, en el globo terráqueo, en que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, recibe a sobre 22 invitados y todos ellos pastores y pastoras para compartir temas específicos para el ministerio pastoral, para el liderato de nuestras iglesias, para la gloria del Señor. Así que Tertuhablemos está para bendecir la vida de los pastores y las pastoras, el programa de mentoría virtual, donde cada uno de los pastores y pastoras se puede conectar con nosotros y ciertamente puede disfrutar de todas estas experiencias y de todos estos temas para la gloria del Señor. Hoy hablando con el pastor Sigfredo en esta sección y hoy mirando a los ojos los profetas falsos, que muchos profetas falsos hay. Hay que cuidarnos de los profetas falsos, de aquellos que vienen, tacho, que vienen con palabras que tú, tacho, deja eso. No. Tacho, quiere que yo he visto profetas falsos en esta vida. Bueno, el pastor Sigfredo lleva toda la vida en el evangelio. Yo también. Llevamos toda la vida envueltos en la vida de la iglesia. Y que muchas profecías. Mira, a mí me dijeron, a mí me han dado profecías falsas. A mí me han dado profecías falsas. Un montón. Bendito sea Dios. Profecías de gente que yo digo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa este profeta? ¿Qué me está diciendo? No. Y hay que ponerle el punto a la I. Y hay que señalar a los profetas falsos. Y hay que dejarles saber que tú no eres ningún profeta de Dios. No, los profetas de Dios, si hay algo que define un profeta de Dios,
es que la palabra que dice, ¿qué pasa con la palabra de los profetas que son de Dios, Wilfredo? La palabra que dice se cumple. Se cumple al pie de la letra, cumple. no vuelve atrás vacía. No, se cumple. Esa palabra no, si Dios te habló y fue boca de Dios, esa palabra no se va, esa palabra no cae al piso jamás. Por eso a mí me gusta cuando habla de Samuel. Samuel lo describen como que aquel profeta que ninguna de las palabras que dijo cayó en tierra. Cayó en tierra. O sea, eso es un profeta de Dios. O sea, eso gente, hablaban la palabra de Dios, eso es ahí, al grano. De 100, bateaban, olvídate, el promedio era ahí de 10, de 20, de 30. Ese es el verdadero profeta de Dios. De estos profetas que vienen a darle a uno agua, profecías genéricas. Mi siervo camina, yo estoy contigo, anda. Pues claro que tengo que andar. Anda, mi siervo, anda, yo estoy contigo, anda. Vamos, mi siervo, yo te llamé. Pues yo, eso está claro. O sea, profecías genéricas de estas. De gente que se llaman profetas, pero cuando tú los escuchas son profecías genéricas. Yo creo que está bueno ya de profetas. Y los hay de verdad, de verdad, como dicen acá en Puerto Rico, de verdad. Mira, un día yo estoy con una mujer de Dios que ya partió con el Señor, que conocí hace muchos años. No me conocía. Y se me queda mirando y me dice, mira, el Señor me dice que vas para Venezuela. Así mismo. Venezuela está citada para ti, me dice. Utilizo esa palabra. Quiero decirte que hay una lista. Y tú no estabas en la lista. Pero yo te puse en la lista. Y eres el último de la lista. Así que prepárate porque Dios abre las puertas de Venezuela para ti. Pues mira, voy a la iglesia, se acaba el culto. Y el pastor me manda a llamar en el pasillo de la iglesia. Y me dice, ¿tú te puedes conseguir $450? Y yo digo, ¿para qué, pastor? Para que vayas a Venezuela con el grupo que va a Venezuela. ¿Por qué? Porque yo orando allí, en la oficina, Dios me dijo, porque hay una lista, que te pusiera en la lista. Quiero decirte que eres el último de la lista, pero vas a ir a Venezuela. Después de ahí, se mide. Yo fui a Venezuela más de 8 o 9 veces solo. Y di campañas en Venezuela. Ese es el verdadero profeta. Esa era la verdadera profeta. Tú la conoces muy bien. Eso era una profeta de verdad. Gente que sí habla en el nombre de Dios, las cosas se cumplen. Y los hay. Quiero decirle a los amigos, los hay de la verdad, de verdad. Pero hay un montón que se levantan en estos tiempos peligrosos, se levantan a hablar en el nombre de Dios y no, Dios no está hablando por ellos. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos dé discernimiento. Así nos dice la pastora Omaira de Panamá, la pastora Omaira Magnami, donde nos dice, Dios nos dé discernimiento para saber quién es quién. Así mismo es, pastora. Que Dios nos dé discernimiento y que nos ayude el Señor a medir esos espíritus, a censarlos, a medirlos. A que vamos a medir este espíritu. La palabra que me estás dando, vamos a medir esta palabra por la Biblia. Porque esas palabras proféticas falsas están destruyendo gente, han destruido familias, han destruido iglesias, han destruido y han destruido a tantas personas que alguien un día les dio una palabra que no se cumplió, que ay Dios mío. Bueno, hay tantas historias que yo les pudiera hacer, pero el tiempo se nos ha acabado. Ese puede ser un buen tema, pastor, hablar sobre en otro programa, hablar sobre estos profetas y cómo distinguir al profeta falso del profeta de Dios. Pero después lo miramos eso. Pastor, ¿cómo la gente puede conseguirte, hermano mío? Me puede llamar al 787-364-0001. Yo estoy aquí en la avenida Periferal en Trujillo Alto, frente a la panadería Periferal. Estamos los miércoles allí por Facebook Live haciendo un estudio de Apocalipsis. Y los domingos, culto presencial. El domingo pasado tuvimos un culto extraordinario. Tenemos a las 10 de la mañana. Estamos allí presenciales. Me tiene que llamar para poder cumplir con las leyes establecidas por el gobierno de Puerto Rico, para yo hacerle espacio. Me puede llamar al 787-364-0001. Así que nada, en Trujillo Alto, la iglesia Santuario de Adoración, la iglesia más alegre de Trujillo Alto. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Un abrazo, hermano mío. Sabes que te amamos, brother.
La paz de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo.